público. Y ese público se encuentra con un recinto compuesto en su eje central por 4 zonas: la plaza, el estanque de la torre, el patio de las fuentes y la explanada. Todo ello flanqueado por los edificios de la exposición, realizados en un cierto estilo colonial renacentista español, como el estilo que los americanos habían visto ya en las misiones californianas o en los países sudamericanos. El presidente McKinley había dicho en el Congreso de los Estados Unidos: tengo la firme esperanza de que esta exposición cimentará con más fuerza las relaciones cordiales entre las naciones de este continente. Esta simbólica villa, trofeo de la hermandad americana, como la llamaron algunos, ciudad arcoíris, como la consideraron otros, la electricidad. Sinfonía arquitectónica, flecha hacia el infinito, clímax estético, altar iluminado. Todos esos piropos y muchos más recibió la torre de... Uno de los edificios que han quedado en la memoria de América fue el denominado Templo de la Música, en el que se celebraron casi todos los acontecimientos musicales de la exposición. Aunque era uno de los más bellos edificios del recinto, su fama no se debió a la belleza de su estructura, sino al hecho de haber sido el escenario del asesinato del presidente McKinley. Las cosas ocurrieron así. Era el día 6 de septiembre. A las 4 de la tarde, las puertas del Templo de la Música se habían abierto para una recepción pública del presidente McKinley. El organista Gong interpretaba música de Bach. Hacía calor, claro, entre la multitud, que ante el templo calurosa, mucha gente llevaba pañuelos en sus manos, por lo que el gesto de Thorgord no levantó sospechas entre el público. A las 4:07, Thorgord se adelantó para estrechar la mano de McKinley. Cara a cara, le disparó 2 tiros. Uno de ellos hirió al presidente en el esternón. Otro le desgarró la parte derecha del abdomen y le perforó el estómago. Cuando la escolta de McKinley redujo al asesino y la muchedumbre reaccionó queriendo linchar a Thorgord, el presidente murmuró: tened cuidado con él, muchachos. Examinado en la misma enfermería de la exposición por el doctor Hermann Minter, McKinley, que conservaba la conciencia y algo de humor, dijo al médico: doctor, ¿quién nos iba a decir ayer, cuando le conocí a usted, que hoy iba a necesitar sus servicios? Minter aconsejó que se interviniera rápidamente al herido. Y a pesar del rudimentario instrumental allí existente y de la falta de especialización del cirujano, Dr. Matthew, que se dedicaba a ginecología y obstetricia, el presidente McKinley fue operado durante varias horas. Después fue trasladado a Milburn House, la casa del presidente de la exposición, en la que el matrimonio McKinley estaba alojado durante su visita a Buffalo. 8 días después, el presidente McKinley fallecía. Eran las 2:10 de la madrugada del día 14 de septiembre de 1901. Durante esos 8 días se comenzó a escribir una página especial en la vida de Theodore Roosevelt, vicepresidente de los Estados Unidos. Roosevelt llegó a Buffalo al día siguiente del atentado. Se instaló en la casa de su amigo Ansley Wilcox, prominente abogado de Buffalo, quien estaba muy lejos de suponer que en su biblioteca, días después, su amigo Theodore Roosevelt iba a tomar posesión de su cargo como presidente de los Estados Unidos, vistiendo una levita negra y unos pantalones que él mismo le había prestado. Así pues, aquí Theodore Roosevelt se convierte en el presidente número 26 de los Estados Unidos. Él había colaborado en el proyecto de la exposición como gobernador del estado, la había inaugurado como vicepresidente y la había clausurado como presidente. Esta página especial de su vida se había escrito en un recinto creado para invocar la fraternidad de los estados americanos, este recinto de la exposición de Buffalo de 1901. Nos queda decir que Leon Thorgord, el asesino del presidente McKinley, fue ejecutado en la silla eléctrica el 29 de octubre de ese mismo año 1901. Él no quiso que se le recordara como un anarquista. Él decía era un socialista que había atentado contra el presidente para protestar por la situación de los trabajadores en América. Desde este edificio, hoy Museo de Arte, contemplemos el lago alrededor del cual se extendió la exposición. Y evoquemos una estampa difícil de reconstruir. La estampa de 500 esculturas decorando fachadas y jardines.
8 millones de personas visitaron la exposición de Búfalo. Le pondremos, como es nuestro deber, a esta ciudad encantada, de ayer a hoy erigida, a esta ciudad nueva de bella proporción. Nosotros, los que hemos visto cuando cae la noche azul, estallar en luz las líneas de sus cúpulas y agujas, de sus postes y columnatas y torres, adornadas todas con estrellas de flores. Su nombre, algún corazón hay que no lo grite cuando desde la distancia se enciende súbita contra la oscuridad la ciudad iluminada. Prácticamente el mismo día que la exposición panamericana de Búfalo abría sus puertas, en Glasgow, Escocia, este órgano del Concert Hall lanzaba a los aires la alegría de una inauguración también. La de la exposición internacional que esta ciudad de Glasgow había organizado para, entre otras justificaciones, celebrar el 50 aniversario de la Gran Exposición de Londres de 1851. Después del éxito obtenido con la exposición anterior de 1888, Glasgow nunca abandonó la idea de repetir la experiencia. En 1900 ya se había desarrollado en la ciudad un movimiento artístico cuya gestación se produjo en aquel acontecimiento anterior de 1888. Era el momento de mostrar al mundo lo que había sucedido allí. El Centro de Arte y Diseño que llegó a ser Glasgow pretendía con una exposición universal convertirse en núcleo de una espiral de creación. La guerra de los Bóer y otros acontecimientos menores, consideraba muy conveniente que se afirmase de alguna manera ante el mundo la estabilidad por lo menos cultural del imperio. Y fue Glasgow la ciudad que aceptó el reto. Así pues, desde el 2 de mayo hasta el 9 de noviembre de 1901 se celebró en Kelvingrove Park la Exposición Internacional de Glasgow de 1901, a la que vamos a entrar a continuación. Mirando a su alrededor, el visitante encontraba la impresionante presencia de este edificio, actualmente museo permanente, y que el catálogo oficial consideraba como uno de los más exquisitos edificios dedicados al arte en Europa. Junto a él aparecía el pabellón industrial que con la Universidad Sir Gilbert Scott, enfrentada a ellos, al otro lado del río Kelvin, componían un curioso conjunto. La sección de Bellas Artes fue considerada por los organizadores, naturalmente, como la más grande colección reunida bajo un techo. Millet, Orchanson, Faet, Barnes Jones, los Glasgow Boys, etc. Más de 3.000 objetos artísticos compusieron un bellísimo mosaico con el que Glasgow, desde hacía ya algún tiempo, estaba consiguiendo un relevante puesto en la historia del arte de los primeros años del siglo XX. Continuaba la idea, nacida en los finales del XIX, de aunar los conceptos de arte e industria, de belleza y funcionalidad. El arte nuevo, que se extendía por Europa con nombres diversos, va a encontrar en Glasgow a uno de sus jefes de fila. Charles Rennie Mackintosh ofrece una interpretación muy especial del Art Nouveau, del Modern Style, con cuyas características se crea la escuela de Glasgow. Entre los cientos de atractivos que la exposición presentaba, tales como las inevitables góndolas venecianas que ya habían surcado el caudaloso Kelvin en 1888, el visitante se podía llevar más de una sorpresa, algunas veces desagradable, como la inofensiva demostración de explosivos de Nobel. Pero, en general, la fascinación era la nota dominante, como lo venía siendo en casi todas las exposiciones anteriores. Fascinación ante los automóviles y sus carreras. Fascinación ante las máquinas para trabajar la madera o ante las maquetas de barcos que mostraban el gran desarrollo de la navegación. Fascinación ante las nuevas locomotoras.
fascinación ante la misteriosa e invisible red telefónica presentada por Lord Kelvin. Y cuando el visitante recibía la noticia de la creación de un club de chicas, en donde ahogar unas posibles penas de soledad, también debía disponerse a aceptar el mensaje de un comité femenino preocupado por demostrar la importancia que la mujer debería adquirir en una serie de trabajos, y no precisamente como el que realizaban las chicas del club. Comercio, educación, artes aplicadas, oficios, enfermería, filantropía, ciencia, literatura y música. Todo esto tuvo una especial representación a través de los trabajos realizados por mujeres y que el comité femenino se encargó de organizar. Como en todas las exposiciones del momento, la electricidad jugó un importante papel en Glasgow. Se presentaron máquinas movidas eléctricamente como una rotativa para el Glasgow Herald, lo que evidentemente era una gran novedad y significaba un gran paso hacia adelante en el mundo de la información. Pero también se aprovechó la electricidad para futilidades, novedosas entonces, eso sí, como la de iluminar por dentro una enorme tarta de azúcar que representaba el pabellón industrial de la exposición. Sin embargo, aún coleaban los esfuerzos de otras fuentes de energía para la iluminación. La exposición de Glasgow de 1901 dividió sus campos de luz en dos. Una parte para la iluminación por alta presión de gas y otra para la eléctrica, que al decir de algunos no era muy buena para el cutis. Este órgano fue alquilado a la firma Lewis para instalarlo en el edificio denominado Concert Hall, un bello edificio circular de estilo veneciano cuya decoración interior recordaba algo a Gaudí. Tenía una capacidad para 1.300 personas sentadas y una acústica que dejaba mucho que desear. Cuando la exposición de Glasgow de 1901 cerró sus puertas, el órgano fue comprado a los Lewis e instalado prácticamente al lado del Concert Hall. Si nos detenemos en él, es porque este órgano, según los expertos, posee unas características técnicas muy peculiares que lo hacen diferente a un órgano de iglesia. Posee todo lo bueno que se podía poseer en un diseño de órgano del 19, y su carácter tonal ha sido calificado como romántico. Después de haber asistido a uno de esos conciertos de órgano, el visitante podía aceptar la oferta de uno de los tea room, que por un penique le daba una servilleta, una galleta y una taza de cacao. Sin saber por qué, el comité de la exposición consideró que las diversiones no eran de interés para los ciudadanos de Glasgow, pero estos manifestaron su angustiante necesidad de ellas. De las diversiones existentes se destacó el tobogán acuático, con su impresionante zambullida en el río Kelvin, entretenimiento que fue considerado imprescindible por los visitantes. Pero, ¿qué aportaron los países extranjeros? ¿Cuáles fueron sus manifestaciones en la exposición? Hubo de todo. Por ejemplo, el romántico pabellón de Marruecos, con sus 10 moros fumando constantemente, causó sensación. Japón mostró exquisitas porcelanas y, como no, pequeñas e insignificantes japonerías que fascinaban a los diseñadores, aún embriagados por el japonismo. Francia no pudo evitar su endémica rivalidad con Gran Bretaña y después de dejar bien claro que ellos eran la cuna de la civilización, desplegaron su esfuerzo en las ramas del arte, del lujo en general y de la gastronomía en particular. Pero la estrella de las naciones extranjeras en Glasgow fue Rusia. Rusia presentó un conjunto de varios edificios construidos bajo la dirección de Sechtel, que era un gran admirador de Mackintosh, lo que confirió a los pabellones una riqueza de formas y coloridos muy del gusto de Glasgow. Con todo esto y con otras curiosidades, como el hecho de que los habitantes de Rhodesia se pusieran muy contentos por haber sido catalogados como elementos de historia natural, los 12 millones de visitantes de la Exposición Internacional de Glasgow 1901 no se vieron defraudados. La organización tampoco. Se habían conseguido unos beneficios de 39.000 libras. Una vez más, Glasgow se quedaba con un buen sabor de boca. Su segunda exposición universal había sido un éxito.
Y antes de continuar nuestro viaje por las exposiciones universales, que nos llevará de nuevo al continente americano, y más concretamente a San Luis y al año 1904, quiero hacer una alusión a Italia, que en esos momentos, zarandeada por los conflictos sociales, no conseguía organizar una verdadera exposición universal como era su deseo. Recordemos la de Turín de 1884. Pues bien, en el año 1902 vuelve Turín al empeño y organiza una exposición especializada en artes decorativas que estaba situada en el Parque Valentino y que fue diseñada por Raimundo Daronco, famoso personaje que era nada menos que el arquitecto del sultán de Constantinopla. La exposición fue organizada, entre otras razones, para promocionar el Art Nouveau italiano, o sea, el llamado estilo floreale. Nosotros vamos a pasar respetuosamente por encima de este artístico puente y vamos a llegar hasta las orillas del río Mississippi en América. ¿En qué ferias estaban citando los habitantes de San Luis? ¿Qué acontecimiento había provocado aquella canción? El acontecimiento se llamó Louisiana Purchase Exposition y ocurrió en el año 1904. Pero antes de entrar en detalles, retrocedamos un poco en la historia para encontrarnos con los hechos que dan nombre a la exposición. Estos hechos son los que de manera global se conocen como la compra de Luisiana. Este territorio americano, que debe su nombre al rey Luis XIV de Francia, estaba en manos francesas desde 1699. Luego fue un tiempo colonia española, hasta que en el año 1800 España vuelve a ceder a Francia esos territorios de Luisiana. Los Estados Unidos entonces se alarmaron ante la pretensión napoleónica de establecer un imperio colonial en América. El presidente Jefferson, temeroso de que se pudiera bloquear el tráfico de mercancías por el río Mississippi, ordenó que se iniciaran negociaciones con Francia para que ésta les vendiera una región lo suficientemente grande como para garantizar la libre navegación por el río. Gracias a su fracaso en Santo Domingo, así como a otros acontecimientos políticos en Europa, Napoleón abandonó su idea colonialista americana y vendió Luisiana a los Estados Unidos por el precio de 80 millones de francos. Pues bien, para celebrar los 100 años de aquella compra de Luisiana a los franceses, se organiza en San Luis una feria mundial. Una exposición que, situada en el llamado Forest Park de esta ciudad, abre sus puertas al público el día 30 de abril de 1904 y se clausura el día 1 de diciembre de ese mismo año. En realidad, y para que la celebración de la compra de Luisiana se realizara exactamente 100 años después, se organizó una simbólica inauguración el día 30 de abril de 1903, o sea, un año antes de la apertura real de la exposición. Esta inauguración real ocurrió ante miles de personas que se congregaron en el recinto esperando que el presidente Roosevelt, desde Washington, pulsara un botón para poner en marcha toda la maquinaria de la exposición y así considerarla inaugurada. David R. Francis, principal organizador de la exposición, dijo: hasta tal punto representa la civilización del mundo que si las demás obras de la humanidad, por alguna indecible catástrofe, quedaran destruidas, los anales aquí establecidos por las naciones convocadas ofrecerían todos los patrones necesarios para la total reconstrucción de nuestra cultura. Ese día comenzaron a desfilar por la Exposición Mundial de San Luis los 19,5 millones de visitantes a un ritmo de 100.000 personas diarias que quisieron disfrutar de un acontecimiento que costó $15 millones y que agrupó a todos los estados de Norteamérica y a 45 naciones extranjeras.
Partiendo del Festival Hall, los edificios se extendían a derecha y a izquierda del gran estanque central, formando este conjunto al que se denominó la Ciudad de Marfil, para que no fuera menos que la Ciudad Blanca de Chicago. Los distintos palacios albergaban exposiciones temáticas de muy diversa índole. En el Palacio de Educación y Economía Social, por ejemplo, se instalaron a tamaño real varias escuelas técnicas del mundo, como las escuelas de oficios manuales de Suecia, las escuelas industriales de Francia o las artísticas de Austria e Italia. También en este pabellón aparecía por primera vez, con una relevancia notable, la preocupación del gobierno por las cuestiones sociales, económicas y laborales. Y para eso se había organizado una amplia muestra de ejemplos relacionados con el desarrollo cívico, la salud pública, el bienestar y el progreso de la humanidad, la caridad, la higiene o, cosa singular, el desarrollo municipal. Una vez más, la electricidad se convertía en protagonista no solo por la iluminación, sino por los muchos inventos que se estaban consolidando en la historia gracias a ella. El que la ciudad pudiera comunicar por hilos con Chicago o Kansas City no era un hecho banal. Los visitantes que podían hablar desde la exposición con seres queridos de otras latitudes se iban de allí admirados y agradecidos. En este pabellón o Palacio de la Electricidad hubo un supervisor de categoría. Un supervisor que revisó y controló uno a uno todos los objetos eléctricos allí expuestos. Este supervisor especial se llamaba Thomas Edison. El Palacio del Arte albergó una valiosa colección de obras de arte compuesta por los envíos de más de 20 naciones. Luego, el visitante podía acudir al Palacio de las Máquinas para contemplar allí algo muy diferente. Los últimos adelantos en los sistemas de generación de energía, desde el carbón a la electricidad, eran presentados en este pabellón. Las palabras vapor, gas, gasolina, etc., aparecían junto a máquinas extrañas, componiendo un nuevo lenguaje para el sencillo campesino de Kansas o el plantador de Nueva Orleans. El Palacio del Transporte guardaba una importante baza para atraer al público, el automóvil. Porque, aunque ya 140 automóviles habían llegado por sus propios medios desde Boston, Nueva York, Chicago o Filadelfia, el automovilismo era todavía un admirable invento y el automóvil un objeto deseable a todos los niveles. Pero, como ya hemos dicho, el edificio principal, desde el que irradiaban todas las avenidas, era el Festival Hall. Ante su cúpula dorada, mayor que la cúpula de San Pedro, se extendía el Gran Lago. Y a los pies del edificio, una cascada de agua que cambiaba de color por las noches, causando el asombro de los espectadores. Desde estas columnatas del edificio principal, el visitante podía dominar toda la exposición o echarse a andar hacia los distintos y lejanos puntos del recinto, tan lejanos que provocaron quejas de muchos ciudadanos agotados por las distancias interiores de la exposición. Pero el paseo merecía la pena.
Si después de haber consultado a un policía de la Jefferson Guard, el visitante tomaba el camino hacia el llamado Pike o zona de atracciones, el cansancio podía olvidársele durante algunas horas. En el Pike se iba a encontrar un sinfín de agradables sorpresas. Sorpresas que luego pasaron a formar parte de la vida diaria. Por ejemplo, el visitante quedaría sorprendido ante la rareza de que un helado le fuera servido sobre una base de bizcocho en forma de cono. Acababa de nacer el helado de cucurucho. O bien que, en un salón de té, ante el sofocante calor de la temporada, se le sirviese el té helado, con lo que, aparte de su agradecimiento, estaba colaborando al inicio de una nueva forma de degustar el té. Y como San Luis estaba predestinada a ser el escenario de muchas primeras cosas, en San Luis se presentó por primera vez el mundialmente famoso perrito caliente. Pero si el visitante estaba acompañado de su mujer, lo más probable es que salieran de allí en busca de los salones que en la Washington University recogían las manifestaciones del feminismo en boga. Y aunque las revistas femeninas aconsejaban que durante aquel verano y para visitar la exposición y sobre todo las jovencitas tuvieran dos trajes, dos faldas de lino, que debían ser amplias, de color blanco y no muy pesadas, y que no usaran guantes en la exposición porque nadie lleva guantes en San Luis en verano, las mujeres fueron consideradas como dirigentes del pensamiento y de la acción, sin que eso llevase aparejado, como en anteriores ocasiones, que el hombre fuese considerado como el animal más odioso de la creación. La actividad de las mujeres tuvo momentos estelares, como la presencia de la mundialmente conocida Helen Keller,
que con su profesora Annie Sullivan representaron en la exposición a todos los ciegos y sordomudos del mundo. En fin, la Exposición Mundial de San Luis de 1904 reunió cuanto había de interés en el mundo. Y si el visitante podía admirar las 176.000 pompas de jabón por minuto que una fuente lanzaba a los aires, también tenía posibilidad de conocer algo más importante, como la celebración de la Convención Nacional Democrática o el desarrollo de los primeros Juegos Olímpicos Americanos en San Luis. Al presentar la historia de la civilización, el Departamento de Antropología hizo un exhaustivo recorrido desde los pigmeos hasta los caníbales de la Patagonia. Y era curioso poder acercarse a los representantes de unas 50 tribus procedentes de las regiones más diversas, como los cazadores de cabezas de Filipinas o los comedores de perros. Hay quien benévolamente piensa que solo eran comedores del recién creado perrito caliente, pero otros, sobre todo los vecinos al recinto ferial, aseguraban que algunos de sus perros guardianes habían acabado en las cazuelas de aquellos nativos. Todo esto y mucho más fue la exposición de San Luis de 1904, su feria mundial, como prefieren los americanos llamar a las exposiciones universales. Llegó el día de la clausura y en un elegante gesto los organizadores llamaron a ese día el Día de Francis, en honor de quien había sido el cerebro de la exposición, David R. Francis. A las 12 de la noche de ese día, 1 de diciembre, después de que una banda interpretara el himno de la Expo, el propio David dijo con lágrimas en los ojos, y lo dijo refiriéndose a la exposición: adiós, un largo y emocionado adiós a todo tu esplendor. Con esas palabras, él y la ciudad de San Luis se despedían de su Feria Mundial de 1904.